La sanación y la transformación son posibles. Algunos ejercicios prácticos. El dolor puede ser nuestro guía y maestro. A través de las experiencias de dolor, algo de lo más profundo de nosotros puede abrirse paso hasta nuestra conciencia y brillar. El dolor puede ser nuestro aliado, nuestro guía y maestro. Cuando es experimentado de manera consciente, es paradójicamente el portal que da la liberación del sufrimiento. El dolor que es vivido conscientemente nos conduce a un lugar que es como nuestro hogar, como si estuviéramos de vuelta en casa. La mayor parte de la humanidad vive en un estado de sufrimiento inconsciente, que su mayor parte es artificial. Sabios y maestros espirituales de todos los tiempos han dicho que este estado es como un ensueño, una fantasía o un producto de la imaginación. En el hinduismo, por ejemplo, se le dio el nombre de Maya a esa obra de teatro creada por los dioses, que es el mundo, solo el escenario de un juego divino. Pero más allá del nombre que le demos, es un estado del ser desde donde hacemos lo imposible para ser diferentes de lo que somos en realidad. Así vivimos nuestras vidas, profundamente identificados con lo que no es verdad, como presas de un trance hipnótico o un conjuro. Y es posible que permanezcamos en ese estado hasta el final de nuestra vida. De hecho, la mayoría de la humanidad así lo hace. Ahora vamos a realizar el siguiente ejercicio. Toma tu momento para apreciar la diferencia entre el estado de ensueño y el estar aquí y ahora. Respira profundo. Siente tu cuerpo. ¿Cómo lo sientes? ¿Qué sensaciones experimentas y dónde? ¿En qué lugar de tu cuerpo hay relajación y en qué lugar tensión? Siente tu respiración. No confundas la calma real con el adormecimiento. Ahora, mientras parte de tu atención está puesta en las sensaciones de tu cuerpo, tu espacio interno, empieza a reconocer poco a poco el espacio exterior. ¿Qué está pasando exactamente ahora dentro de tu cuerpo? Y fuera de él, captura estas percepciones. Obsérvalas por un momento y siéntelas. Respira. Este es el comienzo del estado de presencia. Transformar el dolor. Cuando uno empieza a saber cómo transformar el dolor, lo que era un estorbo empieza a convertirse en un regalo. El dolor físico, la tristeza, el enojo y el temor se transforman en oportunidades de sanarnos y acceder a nuestro potencial verdadero. Esto nos da la posibilidad de despertar un concepto más profundo de nuestro ser interno, el cual, paradójicamente quizás, necesitaba no estar del todo sano o no ser feliz para emerger con toda su elocuencia. Para transformar el dolor necesitamos sentir en el momento la incomodidad presente en nosotros. Eso se consigue sumergiéndose en ella, en lugar de luchar para alejarla. Tenemos que zambullirnos hacia el centro de la incomodidad con toda nuestra presencia y toda nuestra atención. Ir hacia lo más profundo de la incomodidad sin analizar o interpretar de dónde viene, por qué viene o cuál es la razón de su existencia. Ese es el núcleo esencial de la técnica que se llama liberación del cuerpo del dolor. Los resultados de este proceso son tan sorprendentes, pero son sorprendentes porque la práctica es muy sencilla y fácil de llevar a cabo. Después de que ocurre este despertar, la vida ya no es la misma. Aprende el lenguaje del cuerpo. Detecta el cuerpo del dolor. El cuerpo del dolor abarca todo lo que en nosotros se siente incómodo o doloroso física, mental o emocionalmente. Si un estímulo pequeño
Un comentario, una mirada, un recuerdo provoca en nosotros una reacción desmesurada. Es señal de que el cuerpo del dolor se ha activado. Algo te saca de las casillas y te conduce a un lugar de pánico, rabia o profunda e inexplicable tristeza. ¿Te ha pasado esto alguna vez? En el siguiente ejercicio haremos un esbozo parcial del cuerpo del dolor. Haz una lista de las personas o cosas que te sacan de las casillas en las diferentes áreas de tu vida. Para cada uno de estos disparadores, responde las siguientes preguntas. ¿Qué pensamientos aparecen cuando imagino esta situación? ¿Qué sensaciones corporales tengo? Puedes tomar un trozo de papel y lápices de colores y dibujar una silueta humana para representar esas sensaciones tan bien como puedas. Ahora responde estas preguntas. Si las sensaciones tuvieran un color, ¿cuál sería? Y si tuvieran peso, ¿cuán pesadas o livianas serían? ¿Son frías o calientes? ¿En qué parte de tu cuerpo las localizas? ¿Qué otra característica presentan? Regresar al cuerpo de luz. La expresión cuerpo de luz describe lo que existe debajo del cuerpo del dolor, o más precisamente antes. El cuerpo de luz es aquello que somos por naturaleza. Cuanto menos cuerpo del dolor hay en un determinado momento, más cuerpo de luz se experimenta. El cuerpo de luz es la energía de vida básica y fundamental que nos crea y nos alienta. Representa amor, conexión, optimismo, fuerza, confianza, entusiasmo y una sensación de libertad infinita. Es una fuerza que fluye con la vida y no contra la vida. Y la buena noticia es que esa fuerza abunda. Está en el ciclo de las estaciones, en la órbita de los planetas y en el orden incontestable del universo, en el latido de nuestro corazón y en el proceso de curación en nuestros cuerpos. Cuando esa energía fluye por todo el sistema, cuerpo-mente, sin obstáculos y libremente, podemos acceder a ella. Experimentamos el cuerpo de luz cuando simplemente disfrutamos algo, cuando nos sentimos en calma o en paz sin motivo alguno, cuando sentimos amor sin razón aparente. El cuerpo de luz ama, comparte, juega, baila, crea, siente gratitud. Ama la música, se complace en los niños, en la tranquilidad, en la naturaleza y en los animales. Mirando los ojos abiertos e inocentes de los bebés, podemos conectarnos con lo que realmente somos en lo profundo de nuestro ser, antes o debajo de las capas de energía contraída que crearon el cuerpo del dolor. Pasa algún tiempo observando bebés en contacto con animales o con la naturaleza y esté presente en lo que sucede en tu cuerpo. Vislumbrarás tu cuerpo de luz. Notarás que en ausencia de la personalidad, de la autoimagen, no hay resistencia al momento y las cosas fluyen. Entonces el cuerpo de luz se manifiesta y esa manifestación es siempre una bendición. Los adultos tenemos muchas posibilidades de sentir el cuerpo de luz. Un músico puede experimentarlo mientras compone una melodía o cuando ejecuta una obra. En ese caso la melodía fluye a través de él como si no hubiera nadie allí y la música solo fuera tocada. A veces los deportistas experimentan este fluir cuando sienten que el partido está siendo jugado a través de ellos, sin esfuerzo. Una pareja de enamorados puede experimentar el cuerpo de luz cuando por un instante olvidan cualquier concepto o sentimiento de separación y ninguno de los dos discierne dónde termina su cuerpo y dónde empieza el del otro. Sin embargo, el cuerpo de luz no es la pieza de música, ni el partido, ni el amante entregado. La frecuencia del cuerpo de luz no es un estado de ser que, como el cuerpo del dolor, pueda dispararse gracias a un estímulo externo. Es la matriz básica de nuestro diseño humano y no puede perderse ni ser destruido.
No es de extrañar que los sabios y maestros de la antigüedad siempre hayan alabado la inocencia de los niños y la hayan tomado como referente para el trabajo interior y el desarrollo de la conciencia. Se podría decir que la vida consiste sobre todo en absorber nuevas experiencias, como una esponja, abierto a lo que la vida nos ofrece a cada momento. En un instante puedes sentirte completamente feliz y 5 segundos más tarde puedes estar llorando. Pero si sientes y expresas cualquier cosa que aflora en ti, los buenos y los malos sentimientos serán completamente sentidos y reconocidos porque no hay un juicio de valor. Ejercicio. Procúrate un momento de relaj y siéntete a gusto. Cierra tus ojos e imagina un lugar en la naturaleza donde te sientas como en casa. Puede ser un lugar real que tú recuerdes o un imaginario. Visualízate allí, solo, sin nada para hacer, ni nadie con quien hablar. Respira lentamente. Haz una lista de los sonidos de ese lugar. Nota los olores y el espesor del aire. Nota tu cuerpo. ¿Cómo reacciona tu cuerpo en ese lugar? ¿Cómo reacciona tu mente? Sigue respirando lentamente. Quédate allí por un rato y observa si experimentas o no tu cuerpo de luz. Si esto ocurre, es probable que estés empezando a recordar tu verdadero ser. ¿Cómo transformar el dolor en alegría y paz? A medida que crecemos y nos convertimos en adultos, tendemos a olvidar que debemos darle tiempo a nuestro sistema orgánico para que procese el dolor y la incomodidad de manera natural. Cuando llegamos a la adultez, nos hemos convertido en maestros en el arte de resistir el dolor o erradicarlo, y sobre todo nos hemos olvidado de cómo transformarlo. Si queremos recuperar el campo de energía vivo, amoroso y fresco que teníamos cuando éramos criaturas, debemos desaprender lo aprendido, desandar lo andado y establecer nuevos hábitos y nuevos modos de tratar con el dolor. Ejercicio. Siente el dolor físico o la incomodidad emocional que está presente en ti en este instante. Permítelo con todo tu ser. Escucha la conversación interna que está teniendo lugar. Cuando los pensamientos sobrevengan, permítelos. Observa el hábito que tiene la mente de tratar de evitar la incomodidad analizando o tejiendo una historia. Pon tu atención en el cuerpo y en sus sensaciones. Permanece con las sensaciones y los sentimientos tal cual son. Observa en qué parte del cuerpo está la sensación. Permítele al cuerpo procesar esas energías, mientras tú atestiguas el proceso. Observa lo que el cuerpo hace. Cualquier sensación interna o sentimiento, cualesquiera pensamientos asociados con el asunto, etc., sin tratar de controlar nada. El cuerpo del dolor suele tener varias capas profundas y gruesas de fuerza de vida contraída. Quizás experimentes oleadas de sentimientos y o sensaciones intensos que alternan con intervalos de calma y relajación. Permite ese efecto de péndulo tantas veces como lo necesites. Podrás pasar de la incomodidad al placer. Confía en la natural inteligencia de tu cuerpo. Tú no eres ninguno de los extremos del péndulo, sino el punto muerto que permite que el péndulo sea. Tú eres lo que atestigua. Todo lo anterior puede llevar de un par de minutos a media hora o más. Después de entrar en el cuerpo del dolor, procúrate un tiempo a solas para integrar la experiencia que has tenido. Puedes recostarte por un rato en la cama o en el piso y luego escribir en tu cuaderno de notas. La transformación de las contracciones energéticas que llamamos dolor requieren atención y presencia.
Cuando prestamos atención a aquello que sentimos incómodo o doloroso, podemos volvernos más conscientes de las sensaciones y los sentimientos, así como de los patrones de pensamiento y las creencias que los alimentan. Entonces podemos empezar a descubrirlos. Este proceso es extraordinariamente simple, aunque al principio puede resultarnos dificultoso, en parte por falta de ejercitación, pero sobre todo por toda una vida de entrenamiento en juzgar, resistir y luchar con lo incómodo doloroso. La creación del cuerpo del dolor pudo habernos llevado toda la vida, pero la transformación de esas contracciones puede producirse en un solo instante. Cuanto más presentes estamos, más poder cobra el fuego transformador. A su paso se consumen extensas áreas de mentira y de miedo, de vergüenza y autocondena, para dar lugar a lo que ha estado allí desde siempre, esperando ser experimentado y reconocido, nuestro ser verdadero. La vida, ese breve intervalo que media entre el nacimiento y la muerte, puede ser transitado casi por completo en el estado de ensueño y fantasía que crea la mente racional, mientras un mundo maravilloso cambia a cada instante a nuestro alrededor, aun cuando estemos distraídos repasando el pasado o tratando de predecir el futuro. Sin embargo, como la nave a la deriva se beneficia de la luz del faro, podemos experimentar en nuestro cuerpo sensaciones muy intensas si nos sacudimos, aunque sea temporalmente, el sueño en el que estamos sumergidos y salimos al encuentro del poderoso ahora. Cuando experimentamos dolor físico o emocional y dirigimos nuestra atención hacia la zona de nuestro cuerpo que se activa, nos traemos a nosotros mismos al momento presente. Es así como el dolor nos devuelve a la vida, que siempre ocurre ahora, en este preciso instante. ¿Acaso deberíamos crear más dolor para liberarnos del sufrimiento? No, hay más que suficiente dolor a nuestro alrededor y en nuestras vidas. No es necesario crear todavía un poco más. El dolor es como un reloj despertador que suena más fuerte cuanto más queremos ignorarlo. Y si lo silenciamos usando una de las tantas estrategias que conocemos, un tiempo después todo volverá a comenzar, y probablemente con más énfasis. Lo que resiste, persiste, y de hecho se intensifica. El dolor puede ser nuestro despertador espiritual. Despierta, es tiempo de levantarse y vivir una vida real. A veces un intenso y profundo dolor puede ser un regalo y liberarnos de una vez por todas del sufrimiento. Místicos y maestros de todas las épocas han reflexionado acerca del poder transformador del dolor, enseñando que tanto el dolor físico como el dolor emocional pueden ser excelentes oportunidades de ponernos en contacto con lo que está vivo en nosotros y de experimentar lo que somos al abrirnos a aquello que está más allá del cuerpo. Ejercicio. Presta atención a lo que está vivo en ti y en tu cuerpo, sin tratar de corregir ni de cambiar nada. Nota cualquier sensación. Repara en la postura. Nota si hay áreas de tensión o relajación. Reconoce si hay alguna incomodidad. Tú puedes haber leído mucho, pero no has sentido nunca. Aún, en este momento, puedes estar escuchando este audio para evitar un dolor o una sensación incómoda. Tómate solo un minuto y nota la incomodidad, sea poca o mucha. Sé curioso, pon tu atención en ella y siéntela realmente. Ahora pon algo de esa atención en lo siguiente. ¿Qué o quién en ti está realmente experimentando lo que está siendo experimentado? Sin perder la conexión con las sensaciones del cuerpo, concéntrate en esa experiencia sin cambiarla. En otras palabras, sé la experiencia de este momento.
Así abordado, el cuerpo puede ser un portal hacia la realidad. Lamentablemente muchas enseñanzas espirituales ignoran o niegan el cuerpo, en lugar de concentrarse en él para abrazar la vida que allí se desarrolla. Y, como ya sabemos, inevitablemente la lucha acarrea resistencia y la resistencia arrastra más y más sufrimiento, haciéndolo perdurable. El dolor es un síntoma, una señal de alerta acerca de un fenómeno más profundo. Tenemos que tomar la decisión de enfrentarlo y escuchar lo que tiene para decir y enseñarnos. Tú no eres tus pensamientos. Los pensamientos son solo una corriente que fluye por tu mente. No tienes que luchar para controlarlos. Lo que sí debes hacer es convertirte en un observador pasivo de cualquier evento que cruce el teatro de tu mente. Si estuvieras sentado en un teatro, podrías ser testigo de cómo un actor tras otro cruzan el escenario. Si uno de ellos interpretara el rol de un monstruo cruel, ¿no estarías realmente asustado? Si otro actor anunciara con una voz cavernosa que no hay salida, comprenderías que es solo una actuación y que no estás en peligro.